Ática. La rebelión más sangrienta producida en una prisión de Estados Unidos. Imágenes del interior. Lo único que queríamos es que nos trataran con un poco de respeto. Fuimos moneda de cambio. Y las escenas cuando los acontecimientos se descontrolaron. Había soldados y guardias que intentaban entrar en el recinto. Las preguntas. Y las respuestas. Todo sobre el motín de la prisión de Ática. A continuación, el informe final, el motín de Ática. ...9 de septiembre de 1971. Ática, Nueva York. Es la hora del desayuno para los prisioneros de Ática. Este bastión de máxima seguridad alberga a los criminales más peligrosos del estado. Mike Smith es uno de los oficiales del correccional. Los cambios de turno para comer son los momentos más peligrosos para los guardias. La comida es el momento más crítico en la prisión, porque es cuando se movilizan más hombres. La prisión está diseñada en 4 bloques que contienen celdas y que se conectan entre ellos a través de un centro de comando central llamado Times Square. Si surge algún problema, el sistema de cierre de Times Square aísla cada bloque. Después del desayuno, los internos recorren un pasillo de 60 metros de longitud hasta el patio. Pero hoy los oficiales han decidido trasladar a 41 internos desde el bloque A hasta sus celdas. ¿Por qué razón los llevan a sus celdas? Para recuperar a un interno que se había escapado de su celda. Durante la formación de la mañana, un guardia vio cómo un interno del bloque A rompía el cerrojo de una celda y liberaba a un prisionero que se incorporaba a la fila. Era el único guardia en funciones. Les acompañó al comedor y envió un mensaje urgente a los administradores. Cuando vieron que el interno se encontraba desayunando junto a los demás, el plan de los guardias fue aislarlos en el túnel. Cuando los internos estén controlados, llegarán más guardias para llevarlos a sus celdas. 8:50 de la mañana. El guardia escolta a 41 prisioneros por el pasillo en dirección al patio. Cuando los internos llegan al portal del patio, ya saben que alguien había roto el cerrojo. Los internos supieron en ese mismo instante lo que estaba ocurriendo. Los internos reaccionaron violentamente. Algunos atacaron al único oficial que estaba de guardia. Según iban llegando los refuerzos, la situación se descontrolaba cada vez más. El resto de los prisioneros se unieron al levantamiento y corrieron en tropel hacia Times Square, el comando central de la prisión. El oficial William Quinn se encontraba allí cuando entraron de forma violenta. Algunos prisioneros atacan al oficial Quinn, golpeándole de forma tan brutal que le fracturan el cráneo. El oficial Stockholm se encuentra en un corredor cercano. Cuando me di la vuelta vi que los internos se agolpaban en el corredor y corrían hacia Times Square. Creo que me golpearon con una escoba y con mi porra. Toman a Stockholm de rehén. Más internos se incorporan y controlan los demás bloques de celdas y el patio. 9:15 de la mañana. George Che Nieves trabaja en el taller que se encuentra en el lado opuesto del patio. Cumple una condena de 11 años en Ática acusado de asesinato. De repente oí que aullaba la sirena. Pero no sabíamos por qué. Pero lo cierto es que la sirena es un indicador de que hay problemas. El oficial del correccional Michael Smith está en el taller cuando tiran abajo la puerta. Era algo como una inmensa ola humana que entró por la puerta como una ráfaga. Yo me encontraba en el suelo contra la pared mientras los internos me golpeaban. Smith también es tomado como rehén y llevado por la fuerza al patio. Se levanta una columna de humo a causa del incendio que provocan los internos en la capilla y en la lavandería. 9:45 de la mañana. La policía de Nueva York llega al lugar y rodea el complejo. Estas inusuales imágenes, filmadas en 8 milímetros, fueron tomadas desde un tejado al sur de la prisión, donde se observa el patio de
yard in D cell block, where nearly all the prisoners are congregated. Más de 1.200 internos se han concentrado en el patio junto a 42 guardias y civiles que fueron tomados como rehenes. ¿Por qué se unieron tantos internos a este motín? La tensión tiene su origen en las terribles condiciones que imperan en la prisión. Ática está abarrotada y la atención médica es deficiente. Los internos solo pueden ducharse una vez a la semana y solo tienen un rollo de papel higiénico al mes. Los internos pertenecientes a minorías, que forman el 62% de la población de Ática, afirman que el personal, en su mayoría de raza blanca, es racista. Queríamos más representantes de nuestras comunidades entre los guardias del correccional. Queríamos que hubiera más hispanos y más negros entre el personal. Algunos guardias dicen sin reparo que sus porras son palos de negro. Existe segregación en los equipos de deporte y los internos tienen barberos diferentes según su raza. Había segregación hasta para cortar el pelo. Si yo trabajaba en la peluquería y un blanco estaba sentado en mi silla, nos castigaban a los dos porque a los negros no nos permitían cortar el pelo a un blanco y viceversa. En los últimos meses había indicios de que se preparaba un motín. Los grupos con buen comportamiento se habían vuelto revoltosos y solidaridad más fuerte. Seguidores de 3 grupos separatistas, los Panteras Negras, los Jóvenes de Puerto Rico y los negros musulmanes seguidores de la Nación del Islam, se habían unido a los internos de raza blanca. La razón que los empuja a unirse es para reclamar mejores condiciones carcelarias. En estos momentos en los que el amotinamiento crece en violencia, surgen los líderes. El rehén Mike Smith observa cómo los internos colaboran a gran velocidad. Los internos se organizaron rápidamente y parecía que se distribuían en grupos diferentes, posiblemente tenían las tareas repartidas. Entre los internos hay jóvenes de los guetos neoyorquinos familiarizados con la lucha por los derechos humanos. Consideran a la administración de la prisión como otro síntoma del profundo racismo que impera en Estados Unidos. También hay 200 musulmanes de raza negra que demandan la ausencia de carne de cerdo de su dieta. Los líderes del levantamiento se juntan para escribir una serie de reclamaciones, entre las que se encuentran la mejora de las pagas, mejores condiciones carcelarias y libertad de culto. No negociarán con la administración de la prisión. Solo lo harán con Russell Oswald, comisionado de los correccionales del estado, y con el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller. Los líderes nombran a Frank Smith, un hombre de 37 años que cumple condena por robo a mano armada, para que controle la seguridad. Es un respetado conciliador conocido como el Gran Negro. Era un tipo inmenso. Medía más de 1,90 y pesaba unos 180 kilos. Jugaba al fútbol y se hacía escuchar cuando hablaba. Smith será responsable de la protección de los representantes que vengan a negociar. Los musulmanes pacifistas asumen la responsabilidad de salvaguardar a los rehenes. Si los presos quieren negociar, los rehenes son su única moneda de cambio. Recuerdo cuando el líder musulmán dio órdenes a sus seguidores. Nosotros teníamos que estar protegidos, incluso aunque supusiera dar sus vidas por nosotros. Esas eran sus instrucciones. Algunos rehenes están heridos y 2 están inconscientes. Internos musulmanes llevan a los heridos a la entrada principal y los dejan a cargo de los oficiales de la prisión. Entre los heridos está William Quinn, que presenta doble fractura de cráneo. Periodistas de radio y de televisión ya acampan fuera de la prisión junto a un creciente número de policías, oficiales de correccionales y preocupados familiares. Periodistas de informativos firman el momento en que los rehenes son liberados y el oficial Quinn es trasladado al hospital. Por el momento, las autoridades solo tienen control de las oficinas administrativas del complejo, del hospital y de los comedores. Los internos controlan el patio D y el centro de seguridad de la prisión, Times Square. Las cámaras de seguridad graban la situación mientras grupos de internos, ahora envueltos en sábanas y con cascos de fútbol, forman barricadas, supuestamente para negociar. See a couple of the prisoners taking one of the high chairs out of the B yard.
Los oficiales sospechan de la rapidez y eficacia con la que los internos se amotinaron en Ática. La historiadora Heather Thompson afirma que en 1971 las autoridades se negaban a considerar el amotinamiento como una protesta espontánea de los presos reclamando sus derechos. Aseguraban que alborotadores izquierdistas lo habían planeado con antelación. Las autoridades sospecharon que se trataba de un complot revolucionario y mantuvieron extrema vigilancia desde el primer día. Las autoridades temen que el motín sea el principio de algo más peligroso y quieren recuperar el control antes de que la situación se descontrole. A continuación, en el informe final. 9 de septiembre de 1971, Ática, Nueva York. Más de 1.200 internos controlan la prisión de Ática. Retienen a 39 oficiales y civiles como rehenes en protesta por las condiciones carcelarias. Exigen negociar con el encargado de las prisiones de Nueva York, el comisionado Russell Oswald. Fuera del recinto, una presencia policial de unos 100 agentes del estado de Nueva York y de oficiales del correccional de Ática se encuentran en la escena del motín. El nerviosismo aumenta mientras esperan a Oswald, que se encuentra en la capital del estado. Las autoridades observan la situación desde un tejado que da a la prisión. Pueden ver cómo un grupo de internos toma posesión de Times Square, el centro de comando de la prisión. En pocas horas los internos han acumulado un arsenal de armas rudimentarias, hachas y mazos encontrados en los almacenes de la prisión, y también 2 rifles lanzagases. 11 de la mañana. Oficiales de la prisión se preparan para recuperar el recinto bloque por bloque. You'll be sent into groups of 5-man teams and you'll operate as a 5-man unit. Los oficiales recuperan con facilidad el bloque, protegiendo a 962 internos que permanecen en sus celdas. Algunos presos agitan banderas blancas para mostrar que no participan en el motín. Sin embargo, otros internos defienden ferozmente Times Square y el patio interior D, obstruyendo las puertas con barricadas y lanzando gases lacrimógenos. Mike Smith es uno de los guardias que permanece como rehén. Los internos nos dijeron un par de veces que nuestra gente vendría a rescatarnos, pero por alguna razón eso no ocurrió. Los oficiales de la prisión y la policía estatal toman la decisión de no recuperar el resto de la prisión. ¿Por qué la policía no utiliza comandos de refuerzo? Si los internos se resisten, los oficiales se verán obligados a disparar por todo el patio. La otra opción sería mantener una contienda mano a mano con 1.281 internos. En su lugar, los oficiales prefieren esperar la llegada del comisionado Russell Oswald. Confían en que él pueda negociar con los internos y posiblemente salvar vidas. Además, las autoridades estatales piden un total de 550 policías para aumentar el número de fuerzas ante la posibilidad de una confrontación violenta. Entre bastidores, todo el mundo se prepara para el asalto y obviamente están interesados en ver si Oswald puede conseguir una negociación. Si Oswald fracasa en llegar a un acuerdo, se preparan para tomar la prisión por la fuerza. 2 de la tarde. Llega el comisionado de correccionales del estado de Nueva York. Numerosos reporteros de prensa, radio y televisión se han congregado fuera de la prisión. Oswald se encuentra con los líderes en la boca del túnel que conduce a Times Square y se ofrece a discutir en un territorio neutral. En cambio, ellos quieren que el comisionado entre para negociar con la multitud. Oswald se niega porque cree que puede ser tomado como rehén y sacar ventaja de la situación. Mientras 2 hombres se dirigen hacia la entrada de la prisión tras enterarse de las noticias. Se trata de Arthur Eve, representante del estado de Nueva York, y de Herman Schwartz, catedrático de Derecho de la Universidad de Buffalo. En el pasado ambos apoyaron la reforma del sistema penitenciario. El tipo de cosas que hacíamos formaban parte de un movimiento muy amplio que transformó Estados Unidos. Exigían el cumplimiento de las leyes para lograr justicia social.
Eve y Schwartz convencen al comisionado Oswald para poder entrar y averiguar qué exigen los internos. ¿Por qué permitió Oswald que entraran en la prisión? Estaba convencido de que tenían credibilidad entre los internos y no los tomarían como rehenes. 3:25 de la tarde. Los fotógrafos siguen a Eve y a Schwartz hasta las puertas de entrada de la prisión. Hermann Schwartz describe la escena tal como la vio cuando entraron. Cuando entramos al patio D, nos quedamos atónitos, impresionados. Había unas 1.200 personas reunidas en ese patio. Los líderes de los presos les entregan una lista con 6 exigencias dirigidas al gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, y al presidente Richard Nixon. Algunas de las exigencias eran completa amnistía a los presos que habían tomado parte en el motín, es decir, que no se les imputaran cargos por ese motivo. También pedían ser trasladados a un país no imperialista, una exigencia que significaba dar asilo político a la totalidad de los 1.281 internos. Lo tuvimos muy claro en cuanto vimos la lista con las exigencias. Algunas de ellas eran imposibles de cumplir. Pedían amnistía, algo muy difícil de conseguir, porque habían actuado con una violencia importante y con mucha agresión física. Los internos requerían la comparecencia de 15 observadores imparciales para asegurar negociaciones justas. En esa lista habían incluido al representante del Partido de los Panteras Negras y al abogado defensor de los derechos humanos William Kanzler. Eve y Schwartz abandonan el patio y regresan al edificio de los directivos con las exigencias. Sugieren que Oswald hable personalmente con los internos para demostrarles que es sincero. Esta vez Oswald acepta. Puede que sea la única esperanza de resolver el conflicto sin violencia. Al hacer esto, Oswald romperá una regla fundamental. Nunca se negocia con los internos mientras tengan rehenes en su poder. We have 35 lives. And I repeat, Mr. Oswald, a moment's hesitation will cause you their life. Don't play with us. A continuación, en el informe final. 9 de septiembre de 1971. Un número creciente de policías de Nueva York se prepara para detener a los internos de la prisión de Ática, quienes han tomado el control y retienen a 39 empleados. Las autoridades aún esperan poder negociar con los internos y evitar una matanza. 4:25 de la tarde. Los 2 negociadores voluntarios, Hermann Schwartz y Arthur Eve, regresan al patio de la prisión. El comisionado Russell Oswald toma una arriesgada decisión al unirse a ellos. Fue un acto muy valiente. A mí no me iban a tomar como rehén, pero tener la posibilidad de retener al comisario era un asunto muy diferente. Dentro, los presos comunican a Oswald que han modificado las exigencias y le presentan una lista con 15 propuestas prácticas, tal como las llamaron. Incluyeron un salario mínimo para los trabajadores internos, mejores condiciones sanitarias y más libertad de culto. Oswald acepta discutir las propuestas. Sin embargo, los líderes de los internos le dicen que ya no habrá negociaciones hasta que no estén los medios de comunicación. Los internos empezaron a darse cuenta de que tenían la posibilidad de expresarle al mundo, al país, cómo era la vida entre rejas. Una vez más, Oswald sale del recinto. 5:45 de la tarde. Oswald toma una decisión que tendrá gran repercusión en la crisis de Ática. Acepta las exigencias de los internos y permite la entrada de los medios de comunicación. ¿Por qué Oswald permite que entren las cámaras al patio? Para demostrar a los internos que está dispuesto a comprometerse y negociar. Mientras Oswald y Schwartz cruzan las puertas de la prisión, las cámaras enfocan los rostros de los rehenes. Comienzan las negociaciones, centrándose en la lista de reclamaciones prácticas. Oswald pide repetidamente la liberación de los rehenes.
Los internos utilizan a los medios de comunicación para dar a conocer un creciente número de exigencias imposibles. You ship troops to Vietnam, to South Domingo, to all these foreign countries to oppress the brothers. You can bring one of these helicopters in here and ship us on out of this country. Hermann Schwartz dice que la comunicación productiva terminó cuando entraron las cámaras al patio. Cuando volvimos a entrar, la situación había cambiado radicalmente. Se ensañaron con Oswald. Le acusaban junto a la administración de Nueva York de todos los males. Frente a las cámaras, un interno dirige una preocupante amenaza a Oswald. We're being lenient with you. We shouldn't be. We should be demanding. Why? Because we have 35 lives. And I repeat, Mr. Oswald, a moment's hesitation will cause you their life. Don't play with us. Nunca se debe dejar entrar a las cámaras de televisión porque lo que hasta ese momento es una conversación dura, con agrios intercambios de puntos de vista, se convierte en un puro teatro. Los internos presionan a Schwartz para que traiga una orden de amparo judicial que los proteja de represalias una vez que se terminen las negociaciones. Anteriores motines en otras prisiones son la prueba de que después se tomaron represalias, a pesar de las promesas hechas. Schwartz acepta pedir una orden de amparo. 10 de septiembre, 11:30 de la mañana. Durante el amotinamiento, Hermann Schwartz trae una orden firmada por un juez federal. Sin embargo, cuando Schwartz les entrega la orden judicial, los jefes de los internos cambian de opinión y la rechazan. ¿Por qué estos líderes rechazan la orden? Piensan que caerán en la trampa de una falsa promesa. We want a judicial shield and a continuing restraining order without any reprisals or brutality against any inmates of this institution. Algunos líderes están convencidos de que la orden es inútil porque no lleva un sello judicial y solo hace mención al primer día del motín. Para un abogado el sello es algo superfluo, pero para ellos era importante. Entonces les dije, muy bien, os voy a conseguir el maldito sello. Voy a enviar la orden a Buffalo para que la secretaria del juez estampe el documento y lo reenvíe. Llegado a este punto, un número de 15 presuntos observadores reclamados por los internos se agolpaban en la prisión para ayudar con las negociaciones. Las autoridades estatales habían agregado una docena de representantes con el fin de evitar acuerdos con exigencias radicales. El proceso de negociación comienza a tener vida propia a causa de la presencia de observadores en Ática. Todo el mundo está a la espera, siguiendo minuto a minuto cada movimiento. El congresista Herman Badillo es uno de los observadores escogidos por los internos. Teníamos mejor idea de lo que realmente querían los presos y nos dio el punto de partida para poder negociar con las autoridades de la cárcel. A pesar de que las negociaciones avanzan lentamente, el rehén Mike Smith cree que van por buen camino. Los rehenes y los internos nos mostrábamos optimistas porque teníamos la sensación de que se iba por buen camino y de que todo se resolvería pacíficamente. 11 de septiembre. Tercer día del motín de Ática. Durante toda la noche, Badillo y otros observadores han redactado un plan con 28 apartados que reflejan las exigencias de los internos. El plan garantiza varias reformas que Oswald está dispuesto a aprobar y que incluye un número más elevado de oficiales carcelarios de origen negro y de habla hispana, además de mejoras educativas. Sin embargo, quedan sin resolver dos temas: la garantía de que no habrá represalias y la cuestión de la amnistía. Todos saben que el tiempo se acaba. Empezamos a ver que fuera de la prisión crecía la presencia
asesinato de William Quinn. Saben que pueden enfrentarse a sentencias por asesinato o conspiración. Los internos opinan que la posibilidad de conseguir su petición y evitar el asalto de las fuerzas de seguridad es que el gobernador Nelson Rockefeller se presente en la prisión. Rockefeller venga a Ática y negocie para evitar un baño de sangre. Si hubiese venido a hacer una declaración para que todo el mundo y los internos de ese patio oyeran que él comprendía sus problemas y que estaba dispuesto a ayudarles, todo habría sido muy diferente. A pesar de las recomendaciones de Tom, el gobernador no acude a Ática. ¿Por qué Rockefeller rehúsa ir a la prisión? Cree que los oficiales de la prisión deberían solucionar solos esta crisis. Años después, el secretario de Rockefeller, Robert Douglas, explica en una entrevista la postura del gobernador en ese momento. Él me dijo, estoy absolutamente convencido de que mi gente está preparada. Creo en la policía del Estado y son buenos profesionales. Mi comisionado de correccionales está considerado como el mejor del país. 2:10 de la tarde. El comisionado Russell Oswald envía a los internos un mensaje grabado. I urgently request you to release the hostages unharmed and to accept the recommendations of the Committee of Outside Observers. Muchos internos aprueban los 28 apartados del comité, pero la muerte del oficial William Quinn ha causado gran confusión. Sin conseguir la amnistía, no se muestran partidarios de liberar a sus rehenes y perder fuerza en la negociación. El Estado quería negociar sin que tuviéramos una moneda de cambio. Si les entregábamos a los rehenes y nos encerrábamos, entonces negociarían. No querían hablar mientras tuviéramos a su gente. Para Oswald y otros oficiales como el senador del estado John Donne, la exigencia que no pueden aceptar es la amnistía. Nunca consideré la amnistía como una buena respuesta. Ninguna autoridad legal podía cumplir con eso, y no había forma de que el gobernador o el abogado del distrito lo aprobaran. Ambas partes habían llegado a un crítico punto muerto. El rehén Mike Smith observa cómo se desarrollan las negociaciones. Él y otros 38 rehenes se enfrentan a una posible muerte. El domingo por la noche los procesos de negociación se habían roto. En ese momento llegué a pensar, esto no va a tener una solución pacífica. Escribí una carta a mi esposa y a mi familia despidiéndome. Fuera del recinto, el propio padre de Smith admite que el tiempo se acaba. I'm a father of 8 children, and Michael is the oldest, and I wouldn't want to see any one of them die. But if he is going to die, I want that whole damn thing bombed right the hell off of him. 13 de septiembre, 7:40 de la mañana. Quinto día en Ática. Finalmente Oswald decide que no puede esperar más y obtiene permiso del gobernador para abrir fuego. Las cámaras filman mientras 200 policías estatales se preparan para tomar la prisión. We're on the roof of A block, waiting for the assault to begin. This is a team of 270 rifle shooters.
El plan es lanzar gas antidisturbios sobre el patio y desarmar a los internos. Los tiradores cubrirán a las tropas de asalto que descenderán hasta el patio B. Las tropas están autorizadas a disparar contra cualquier interno que intente herir a un rehén o a un policía. Una fina lluvia empieza a caer mientras el comisionado Oswald dirige a los presos su último mensaje. Exige que todos los rehenes sean puestos en libertad. Sin embargo, en un acto de rebeldía, los internos conducen a 8 rehenes por la pasarela que cruza el patio D y les amenazan de muerte si las autoridades atacan. Fui uno de los que habían elegido para ejecutar. Me llevaron a la pasarela y seleccionaron a 3 internos para ejecutarme. Me preguntaron, ¿quieres alguna cosa? Respondí, me gustaría fumar un cigarrillo. Y dijeron, está bien, pero no hagas ningún movimiento rápido o eres hombre muerto. Estas imágenes restauradas revelan el momento en que todo cambió. Cualquier duda sobre la toma de la prisión se disipa ante la violencia desatada. Los helicópteros provistos de gases antidisturbios empiezan a volar en círculo sobre el edificio. El primer helicóptero se acercó y subió en línea recta. A continuación cruzó el patio en dirección a Times Square y allí fue cuando lanzó el gas. Unos momentos después de lanzar el gas empezó el tiroteo. Los rehenes Michael Smith y John Stockholm, ambos con los ojos vendados y de pie en la pasarela del patio D, escuchan el aluvión de balas. Podíamos oír los disparos y sentíamos cómo las esquirlas de cemento golpeaban la espalda. Al principio recibí varios impactos en el abdomen y mientras estaba tumbado en la pasarela y seguían los disparos, me dieron en el brazo. Los agentes de policía irrumpen atravesando una nube de gases lacrimógenos. El tiroteo continúa. Pude ver cuerpos heridos por las balas, cómo extremidades volaban por los aires. Parecía que los disparos no fueran a terminar nunca. El interno George Che Nieves se quedó atónito ante tal cantidad de disparos. Por un momento creí que estaba en Vietnam. Eso era de locos. Pensé que iban a entrar en combate frente a frente, que iban a venir con sus armas para darnos un disparo en la cabeza o algo parecido. Seis sangrientos minutos y la batalla ha terminado. Rehenes e internos yacen heridos o muertos en la pasarela y en el patio de la prisión. Fuera del correccional, las familias y los medios de comunicación esperan mientras oyen los últimos disparos. En una hora, las autoridades de la prisión dan a conocer los detalles sobre los rehenes asesinados. Well, several had their throats slashed. I don't have all the details on it. I understand one had a chest wound that he died from it. Los periódicos informan que el rehén Mike Smith había sido castrado. Desde el despacho del gobernador en Albany, Rockefeller llama al presidente Nixon para darle detalles sobre Attica. Le informa de que varios rehenes fueron asesinados antes de la intervención de la policía. Sin embargo, mientras se desvelan algunos hechos, surgen complicadas preguntas. Y al mismo tiempo que el Estado intenta restaurar el orden, la violencia continúa en Attica. A continuación, en el informe final. 13 de septiembre de 1971.
10 de la mañana. Al cuarto día del comienzo del motín, el balance en Ática es de 10 rehenes. Todos los trabajadores de la prisión y 29 internos están muertos o heridos de gravedad. Las autoridades comienzan a acorralar a los más de 1.200 internos para conducirlos a sus celdas. Están de servicio docenas de oficiales del correccional, camaradas del asesinado guardia William Quinn. 10 rehenes han muerto durante el conflicto. Muchos están furiosos al saber que han muerto sus seres queridos. Las cámaras de la policía del estado filman las imágenes de violencia. Mientras me arrastraba por el barro sentí un pie contra la espalda. Alguien me daba patadas mientras me gritaba ¡muévete, muévete! En estas imágenes se ve a los oficiales golpeando a los internos mientras cruzan el patio. Como representante oficial, el senador John Tong es de los primeros observadores que puede entrar. Me condujeron por los pasillos mientras los guardias azotaban a los prisioneros y le dije al comisionado: estoy presenciando algo que no debería ver. Sería recomendable que pararan ya mismo. Desnudan a los presos y los revisan para comprobar si tienen armas. Frank, el gran negro, es acusado de ser el responsable de la castración de Mike Smith. Los guardias tumban a Frank sobre una mesa con una pelota de fútbol contra la barbilla. Le dicen que si hace cualquier movimiento será castrado y luego ajusticiado. Los malos tratos continuarán durante horas e incluso durante días. 5 de la tarde. 7 horas después del asalto, miembros de los medios de comunicación hacen un recorrido por la prisión. Do you have any second thoughts about the decision to attack this morning? No, I don't know, because it seems to me that no matter how it was handled, there would have been many lives lost. And I think that I may very well have saved a number of people's lives. 14 de septiembre. Un día después de la toma de la prisión de Ática, el doctor John Edland ha finalizado las autopsias de 8 rehenes. Su declaración produce gran conmoción. All 8 cases died of gunshot wounds. There was no evidence of slashed throats. Posteriores investigaciones confirmarían que las tropas del Estado y no los internos eran las responsables de la muerte de los 10 rehenes. El médico que se ocupó del caso también afirmó que no se había castrado a ninguno de los rehenes. Informaron a la Associated Press que me habían castrado y que un tío llamado Frank Smith me había metido mis testículos en la boca. No era cierto. El país se quedó atónito ante la muerte de 39 personas a causa de un caótico fuego cruzado. El gobernador se enfrenta a reacciones cada vez más violentas de la opinión pública. Una vez más, llama al presidente Nixon. A pesar del cariz que ha tomado la situación, ambos justifican el asalto. It might be that some of them were shot by the guards, but that's life. They saved a lot of them. I didn't think we'd get any of them. Well, you saved a lot of the guards. 32 of them got out. That's what I mean. So that was worth it. Mucha gente aún se pregunta cómo se descontroló la situación. Hubo tantos muertos y heridos en Ática que era lógico que abrieran investigaciones. De hecho, pasarían más de 30 años para que se oyeran las voces de los interesados. Abril de 1972. 7 meses después de los enfrentamientos, una comisión especial designada por el Estado de Nueva York anuncia los resultados de la investigación. Entre las conclusiones de la comisión se reconoce que el Estado hizo un uso excesivo de fuerza durante la toma de la prisión y el gobernador Rockefeller debería haberse presentado en Ática. El asesor más cercano a Rockefeller, Robert Douglas, explica años después la decisión del gobernador. Nunca se arrepintió de su decisión. Creía sinceramente que no se podía permitir a nadie tomar rehenes bajo amenaza de muerte o tener al gobierno en vilo y pretender que se arrodillara. La oficina del fiscal general del estado de Nueva York presenta cargos contra los 62 internos que participaron en la rebelión.
Los cargos oscilan desde agresión a asesinato. En respuesta a las acusaciones, la defensa legal de los hermanos de Attica contrata a abogados de todo el país para defender a los internos. La abogada defensora Elizabeth Fink acaba de titularse en la Facultad de Derecho y se ofrece a donar unas semanas de su tiempo a la organización. Dije, voy a darles un par de semanas. Y esas 2 semanas se convirtieron en 27 años. A pesar de sus esfuerzos, el Estado declara culpable a 2 internos de Attica, John Hill y Charles Bernasilis, acusados de agresión y muerte al oficial William Quinn. Mientras, el fiscal del Estado Malcolm Bell recoge pruebas contra los policías que dispararon durante la toma de la prisión. Confiesa a el informe final que sus superiores entorpecieron sus esfuerzos. Una y otra vez, siempre que quise presentar pruebas frente a un jurado, las rechazaban. La excusa siempre fue que el jurado no creería esas pruebas. En diciembre de 1974, Bell renuncia a su cargo. 4 meses después hace pública su acusación en un editorial publicado por el New York Times. El Estado investiga, pero no encuentra pruebas para procesarlo por mala conducta. 31 de diciembre de 1976. En un intento de finalizar estos 5 años de conflicto, el Estado de Nueva York otorga clemencia a los internos condenados por la muerte de Quinn. Se retiran todos los cargos contra internos y agentes de policía. Ninguno de los oficiales que tomaron parte en el asalto fueron acusados. Tras los disturbios, muchos oficiales de correccionales que habían resultado heridos y familiares de rehenes fallecidos lucharon durante años para volver a una vida normal. Nos dijeron, y estoy hablando de los años 70, sé un buen vaquero, monta tu caballo y regresa a tu trabajo. Dee, la hija de William Quinn, relata a el informe final que, a pesar de lo prometido, el Estado no les prestó ayuda para sobrellevar sus penurias emocionales y financieras. No tengo muy claro si se puede poner precio a la vida, y ciertamente, de haber sido mi decisión, habría querido más. Creo que todos esos hombres, sus viudas y sus familias se merecen más. El informe final revela que Attica protagonizó un momento decisivo en la reforma nacional de prisiones. Se dieron grandes pasos para aligerar las discrepancias raciales entre internos y guardias en Attica. En julio de 1972 se incorporaron 18 oficiales afroamericanos y 2 hispanoparlantes. Previo a la rebelión, las instalaciones de Attica carecían de atención médica adecuada y zonas de esparcimiento básicas. En 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó atención sanitaria adecuada en sus cárceles. Los familiares de los internos y los oficiales del correccional que fueron rehenes o asesinados nunca recibieron disculpas por parte del Estado de Nueva York. Sin embargo, se consiguieron acuerdos de prestaciones monetarias. En enero de 2000, tras 26 años de lucha, se acordó conceder a más de 500 internos y sus familias $8 millones. En 2005, el Estado de Nueva York resolvió un injusto juicio con las víctimas olvidadas de Attica. Dick Quinn y otros familiares de los rehenes recibieron $12 millones. Para muchos, Attica todavía proyecta una larga sombra. Hablar de Attica es como hablar de la tristeza. Simplemente llegaron y empezaron a disparar y a disparar. Había gente que se rendía. Muchos lo hicieron. Aún así, los mataron. Sin embargo, y sin lugar a dudas, ese trágico acontecimiento ha provocado un cambio. Mientras haya habido sucesivos motines en las prisiones, y probablemente habrá más todavía, creo que todos recordarán lo ocurrido en Attica y dedicarán más tiempo a negociar para resolver el problema. 2 décadas después del motín de Attica, el 11 de abril de 1993, estallaron disturbios en la prisión de Lucasville, en el estado de Ohio. Al igual que en Attica, algunos guardias fueron tomados como rehenes. Tras la muerte de un guardia y 9 internos, los presos exigieron amnistía. Allí sí se enviaron negociadores especializados y los funcionarios se resistieron a tomar las instalaciones por la fuerza. El Estado nunca concedió la amnistía, pero el motín terminó de forma pacífica después de 11 días de negociaciones. Es una muestra de la lección aprendida, que debe servir para que la tragedia de Attica no se repita.